7:33 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Ya está con nosotros nuestro invitado para comenzar con nuestro segmento de entrevistas, es el dirigente de oposición, Juan Pablo Guanipa. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo, y por compartir con nuestra audiencia en este momento. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Marjorie, aquí estamos. Has estado muy activo a través de los medios de comunicación y has dicho que desconoces si Edmundo González Urrutia pudo comunicarle a María Corina Machado esta decisión de salir del país por coacción. ¿Cuáles serían las causas que tú manejas hasta ahora con respecto a qué pudo haber motivado su salida de Venezuela? Bueno, es muy difícil hacer especulaciones, pero sabemos todos la presión a la que ha sido sometido Edmundo González. Desde el mismo momento en que fue electo presidente de todos los venezolanos, que además lo digo con total responsabilidad porque lo vimos en las actas, lo demostramos, esas actas fueron revisadas y fueron convertidas en actas totalmente confiables por distintas instituciones, entre ellas el Centro Carter y el panel de expertos de la ONU. Así que el presidente electo de Venezuela fue perseguido por la dictadura de Nicolás Maduro, hasta el punto de que en las últimas concentraciones a las que fuimos invitados él no pudo participar. Y vemos que estuvo en una embajada, que estuvo en otra embajada, y que recibió presiones por parte del régimen hasta el punto de que lo acusaron de delitos que obviamente jamás cometió. Delitos de usurpación de funciones, imagínate tú. ¿Por qué? Porque supuestamente dijo que había ganado y eso solo lo puede decir el CNE. Eso es usurpación de funciones. Delito de falsificación de documento público. O sea, las actas nunca fueron falsificadas, fueron colocadas en las redes como debió hacer el CNE y no lo hizo. Y la falsificación fue del CNE cuando produjo un boletín que no tenía nada que ver con la realidad. Pero luego vino la orden de aprehensión y todo eso se fue convirtiendo en una serie de presiones que, bueno, que hicieron que él tomara la decisión presionado, coaccionado, apremiado por el régimen de irse a España. Entonces, bueno, yo creo que es importantísimo ahora una conversación con él, donde esté la plataforma unitaria, donde esté María Corina Machado y donde podamos tener una visión clara de qué fue lo que pasó y a partir de allí iniciar también un proceso de revisión de la estrategia que hemos tenido para adaptarla a lo que es esta nueva realidad, que yo la ubicaría en algo muy sencillo. Edmundo González, hoy en España, puede hacer mucho más que lo que estaba haciendo en Venezuela por la razón de cómo estaba siendo asediado por el régimen dentro del país. Ahora, si Edmundo González asume una responsabilidad de articular con los distintos países, especialmente del occidente, de ese mundo occidental con el que nosotros nos sentimos tan identificados, creo que podría ser una excelente labor. Mientras tanto, en Venezuela, María Corina, nosotros, yo diría que la plataforma unitaria, los partidos políticos y la gente seguimos haciendo nuestro trabajo y de esa manera logramos equilibrar la presión internacional con la presión interna. Creo que esa sería la estrategia a desarrollar para las próximas horas, para los próximos días. Sí, María Corina ha dicho que estos días se traducen en intensidad y peligro y decía que no sabía si de aquí en adelante pues iba a estar ella más en riesgo, tomando en cuenta que es como la líder que permanece con esta bandera en Venezuela. Quisiera que habláramos acerca de su discurso. Ella sostiene la tesis de que Edmundo González pudiese asumir el próximo 10 de enero como presidente electo de Venezuela. ¿Qué tan viable puede ser esto desde el exilio? Bueno, mira, ese es el deber ser. El mundo está a 6 horas, creo yo, en vuelo de España a Venezuela. ¿Qué tenemos que lograr nosotros? Algo que luce complejo, que luce difícil, pero muchas veces cuando tú ves que algo es complejo y difícil es cuando más ganas te dan, si estás ajustado a la verdad, si estás ajustado a la justicia, de luchar por eso. Entonces a nosotros nos corresponde luchar para que el deber ser, que es que Edmundo González, que fue quien ganó el proceso electoral, asuma el día 10 de enero, seguramente como presidente de Venezuela, debes hacerlo. Todo lo que puedas hacer para lograr que eso se convierta en realidad, debes hacerlo. Y eso es lo que plantea María Corina, es lo que estamos haciendo todos, es la generación de presión que estamos haciendo interna, internacional, es la búsqueda de socavar las bases de quienes sostienen todavía a Nicolás Maduro en el poder. Eso es un trabajo totalmente legítimo que estamos realizando con la finalidad de lograr ese objetivo. Y le pido a Dios que lo logremos, porque creo que ya Venezuela está bastante cansada de Nicolás Maduro. Venezuela está hastiada de Nicolás Maduro. Jamás podrá Maduro decir que él ganó ninguna elección en Venezuela. Si hacemos un recuento
de las veces que supuestamente ha sido electo, llegamos a la conclusión de que Maduro jamás ha sido electo presidente por los venezolanos. Y hoy por hoy, si hay alguien que tiene un profundo repudio en el país, es Nicolás Maduro. Entonces, la gente está desesperada, la gente está cansada, la gente quiere recuperar su país, la gente quiere lograr que Venezuela vuelva a ser un país democrático, un país de libertad, un país donde la gente pueda tener oportunidades para estudiar, trabajar, emprender, echar para adelante en la vida. Y no que la aspiración de cualquier joven sea graduarse de bachiller o graduarse de profesional en pregrado para irse del país y buscar en otras latitudes las oportunidades que en Venezuela no tiene. Hemos llegado al llegadero en Venezuela, definitivamente. Son 25 años, un cuarto de siglo, que nos han impedido ingresar al siglo XXI. Así que nos corresponde producir el cambio. Y todo lo que hagamos en estos 4 meses será bueno para lograr que ese cambio se produzca. Tu percepción sobre la narrativa del oficialismo. Nicolás Maduro ha dicho que respeta la decisión de Edmundo González de salir del país y que le desea que le vaya bien en su nueva vida y en su nuevo camino. ¿Qué piensas tú sobre estas declaraciones en medio de este contexto? O tiene doble personalidad, o es un hipócrita y un cínico. Yo creo que lo segundo es un acto de cinismo de Nicolás Maduro decir esas cosas después de que agredió físicamente casi, porque la verdad es que a Edmundo González lo persiguieron de una manera bestial a Edmundo González. Y la agresión verbal está totalmente demostrada, basta ver los discursos de Maduro y sus referencias a Edmundo González. El cambio de nombre que le hicieron para colocarle inmundo fue lo más suave que le dijeron. Y que venga ahora a decir eso, lo que pasa es que al final Maduro debe estar pensando que con la ida de Edmundo González ya todo está resuelto para él y ya él será legitimado como presidente electo de los venezolanos. Y yo le quiero decir a Maduro que se baje de esa nube. Eso no existe, no hay forma alguna de que nosotros aceptemos que él es presidente electo de Venezuela. Que no venga a decir Nicolás Maduro que él quiere que tengamos una negociación, que discutamos entonces algunos beneficios políticos, devolver los partidos, pensar en participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes, como si no hubiera pasado nada en el país, vamos a soltar a presos políticos, se dedicó a detener a gente, hasta llegar a miles de personas detenidas, ahora los va a usar entonces como tarjetica de canje. Entonces denme tranquilidad, denme la paz de la que él habla y entonces yo les devuelvo los presos políticos, les devuelvo los partidos y bueno, seguimos en este espacio, un sitio para ustedes, otro para nosotros. Eso no existe, para que lo tenga claro Nicolás Maduro, eso no existe. La verdad, la claridad de todo esto es que Edmundo González Urrutia, estando en Venezuela o estando en Madrid, sigue siendo el presidente electo de todos los venezolanos. Esa condición de presidente electo no cambia. Él es el presidente electo de los venezolanos y lo que nosotros tenemos que hacer es insistir para lograr que esa realidad que fue demostrada además se convierta en una realidad aceptada también por Nicolás Maduro, aceptada por la fuerza, por la presión, evidentemente, pero al final aceptada. Juan Pablo, has dicho que Edmundo González estaba muy limitado en su operatividad en Venezuela y María Corina Machado, por ejemplo, ha asegurado que puede hacer más en este momento desde el exterior que dentro del país y que en algún momento revelará las causas reales de qué manera pudieron coaccionarlo para que se llegara a esta decisión. Salió junto a su esposa y ¿qué pasa con el resto de su familia en Venezuela? ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, eso es otra cosa que nos parece importante dilucidar, ¿no? Porque sabemos que su hija, la que lo acompañó durante la campaña, se quedó en el país. Y no quisiera Sí. entrar en el mundo de las especulaciones, pero sería muy interesante saber por qué ella se queda en Venezuela, en condición de qué, y saber si la presión que están ejerciendo en contra del mundo tiene que ver con su familia. Eso es un asunto que podemos pensarlo, no podemos tener certezas en este momento, Claro. pero podemos pensar que por allí puede venir parte de la presión que ejercieron en contra del Edmundo González. Todo esto refleja la actitud de este régimen, todo esto refleja el estado de terror que tenemos en Venezuela. Que no se jacte Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, de que, bueno, Edmundo se fue, él lo solicitó, se quiso ir y ya está, y no resolvió un problema. No, eso no es así. Eso más bien los hunde más a ellos, porque hace ver ante el mundo entero cómo actúa este régimen
dictatorial y cómo ejerce mecanismos de coacción, mecanismos de presión para tratar de forzar las cosas. No hay democracia en este país, no hay visos de institucionalidad, no hay visos de respeto al Estado de Derecho en Venezuela. Y la actuación de Maduro y la actuación de sus cómplices así lo hace ver. Así que bueno, es parte de las cosas que tenemos que dilucidar y saber, y por eso es tan importante la reunión que debe darse entre Edmundo González, la plataforma unitaria, María Corina Machado. Todos sabemos que él está esperando el regreso del presidente Sánchez de su viaje a la China, que ya debe estar por regresar, creo que regresa hoy, y bueno, que tengan ellos esa conversación y que después podamos conversar nosotros con él. Y con él afinar estrategias hacia los próximos meses, que me parece algo muy importante también. Mientras que algunos países están debatiendo el día de hoy, como el caso de España, para decidir si reconocen a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, otros tantos ya se han pronunciado para condenar lo ocurrido en el país. Pero tú has dicho que la situación de Venezuela se resuelve internamente. Has hablado de resistencia. Bajo este panorama donde incluso Edmundo González ha debido salir del país y ustedes están, por supuesto, bajo resguardo, ¿cómo se puede mantener resistencia? Mira, nosotros tenemos la responsabilidad de reorganizar toda esta lucha partiendo de las bases que logramos conformar durante toda la campaña electoral. Esos comanditos que trataron de satanizar, de demonizar, de decir que eran comandos del terror, etcétera, que no tienen nada que ver con eso, porque al final un comandito, ¿quién lo organizaba? Una señora de una comunidad que reunía unas 10 personas y junto a esas 10 personas organizaban el comandito. Y el comandito, ¿qué tenía que hacer? Promover la candidatura de Edmundo González, organizar todo el tema electoral, lograr que dentro de los centros de votación estuviera lo adecuado para que todo funcionara muy bien, atender a la gente del Plan República. Eso era lo que hacían los comanditos, movilizar a la gente para que fuera a votar virtualmente o físicamente. Es decir, la movilización podía ser por teléfono, la movilización podía ser por WhatsApp o la movilización podía ser moviendo a la gente hacia el centro de votación. A mí me parece importantísimo que esos comanditos que están allí, a pesar de la persecución, a pesar de la represión, a pesar del miedo, se puedan activar y que organicemos actividades a nivel de las familias, a nivel de las comunidades, a nivel de los sectores de trabajadores, de obreros, de profesionales, de técnicos, que cada uno tiene su grupo, su gente, sus peticiones o sus exigencias en cuanto a su situación particular, pero también sus exigencias en cuanto a la realidad política de la democracia venezolana. Yo creo que debe surgir de todas esas fuerzas la movilización necesaria para ejercer la presión interna y eso debe estar consustanciado con los llamados nacionales que pueda realizar María Corina Machado y a la que acompañaremos en todos esos llamados que realice. Todo eso es parte de la presión interna que siempre he dicho que me parece que es la más importante. La más importante es la presión interna, pero no le quito importancia a la presión internacional, porque la presión internacional sirve de complemento del trabajo que se hace en cada uno de los sitios de Venezuela. La idea es que descentralicemos la lucha, que logremos que en todo el país haya un proceso de exigencias que tengan que ver con la democratización del país, de resistencia frente a la dictadura, y que todo ese esfuerzo aunado a los llamados nacionales que haga María Corina esté complementado por la presión internacional a través de la cual lograremos que los distintos gobiernos, las distintas instituciones internacionales puedan unirse al clamor de los venezolanos de que se respete el resultado del 28 de julio. Y si todo eso ayuda a que quienes todavía sirven de soporte a Nicolás Maduro en el poder reflexionen acerca de lo que están haciendo, entonces habremos logrado nuestro cometido. ¿Cuáles son, digamos, los desafíos que afronta la oposición y el pueblo de Venezuela de aquí en adelante, tomando en cuenta que hay tanta desinformación, por decirlo de alguna manera? Tú has utilizado tus redes sociales para comunicarte con el pueblo de Venezuela, pero sigues insistiendo en que hace falta esa reunión entre los líderes de la plataforma unitaria para recibir como más documentación de lo ocurrido y directrices. ¿Qué sigue? Bueno, como te digo, lo que sigue es organizar mucho más a la gente y lograr que esa gente venza el miedo, cosa que yo pienso que está pasando, ¿no? A pesar de toda la represión que ha habido, a pesar de todo el miedo que se ha generado, a pesar de que te agarran en cualquier alcabala improvisada en cualquier sitio del país y lo primero que hacen es quitarte el teléfono para revisar si tienes alguna conversación política y si tienes alguna conversación política vas detenido o te extorsionan. Todo eso que se ha vivido está totalmente documentado.
todo el tema de los presos políticos está totalmente documentado. Todas las afrentas de Nicolás Maduro y de sus cómplices en contra de la democracia venezolana está totalmente documentado. Entonces, todo eso nos sirve para seguir adelante en ese esfuerzo de presión interna, que, como digo, va a ser complementada con la presión internacional. Por eso sí me parece importante que haya esas reuniones que puedan definir todo esto y que nos involucremos muchas más personas en todo esto. ¿Qué te quiero decir con eso? Bueno, ayer hubo una proclama que salió publicada en distintos medios de comunicación y en las redes sociales, que comenzó siendo firmada por 200 personas, muchas de ellas provenientes del chavismo, otra gente de la intelectualidad, de la cultura, de la sociedad civil venezolana. Bueno, exigiendo claramente el respeto al resultado del 28 de julio, exigiendo el fin de la represión en Venezuela y comprometiéndose con la democracia, con la libertad. Ese documento, yo no sé cuántas personas ya lo han firmado, pero está colocado en las redes y hay la posibilidad de que cualquier persona lo firme. De hecho, yo soy el de la firma, no sé, 201, 202, pero apenas lo vi, lo leí, leí su contenido, me pareció un contenido muy pertinente y lo firmé. Allí se está logrando la incorporación de mucha gente al trabajo de esta campaña, gente que no acompañó a Edmundo González, que quizás acompañó a otros candidatos o que decidió no participar en el proceso o no apoyar a nadie, hoy está totalmente comprometida con el respeto a la democracia, el respeto a la libertad, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la separación de poderes, el respeto a los valores de la libertad, el respeto a los valores del mundo occidental. A mí me parece que eso es muy válido y que todos podemos acompañar eso, y esa ampliación de todo este espectro de la oposición nos puede ayudar a esa profundización de la lucha dentro del país. Con un monosílabo porque se nos acabó el tiempo. ¿Todavía bajo este panorama ves posible una transición pacífica del poder en Venezuela? Claro que sí, tengo que tener optimismo, esperanza, y no pierdo esa esperanza de que logremos ese cambio político en el país. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un abrazo a tu familia, como siempre ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Marjorie, saludos. Era Juan Pablo Guanipa, dirigente de oposición en Venezuela, hablando el día de hoy sobre estos escenarios tras el exilio de Edmundo González Urrutia. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se apartan, al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV, ya volvemos.